10 Min con Jesús, sacerdotes. Queridos amigos, en este 23º domingo del tiempo ordinario, la Iglesia nos presenta el Evangelio de San Marcos, capítulo 7, versículos que van del 31 al 37. Se trata del episodio de la curación del sordo y mudo. Vamos a leerlo parte por parte para poder comprender más profundamente este encuentro con el Señor. De nuevo salió de la región de Tiro y vino a través de Sidón hacia el mar de Galilea, cruzando el territorio de la Decápolis. Se trata de el paso de Jesús por diversas ciudades, diversos lugares paganos, es decir, diversos lugares donde no se profesa la fe judía. En concreto, Jesús se encuentra en la Decápolis, esta zona que normalmente un judío evitaba pasar, prefería darse la vuelta, darle toda la vuelta alrededor en lugar de pasar por la Decápolis. Jesús, sin embargo, pasa por esta tierra considerada tierra pagana. Mientras pasa por la Decápolis, le traen a alguien que es sordo y que a duras penas podía hablar, y le ruegan que le imponga la mano. Es interesante porque le traen, ¿no?, a este hombre que es cofón, es sordo, y como es sordo, evidentemente le cuesta hablar, es mogilalos, es decir, no puede hablar fácilmente, prácticamente no puede hablar. Y le ruegan, ¿qué le ruegan? Que le imponga la mano. Se nota que el gesto de imponer las manos de Jesús era un gesto particularmente conocido por aquellas personas que habían escuchado hablar de él. Por eso lo que le ruegan es que le imponga la mano. Llama la atención también el singular, ¿no? Le imponga la mano, o sea, una mano que le imponga el Señor podría sanar a este hombre. Ahora bien, Jesús los escucha en el sentido de que atiende a este hombre, pero lo atiende de un modo diferente como se lo han pedido. Le imponen simplemente que, le ruegan simplemente que él imponga la mano y él hace otros gestos completamente distintos. Entonces, ¿qué hace Jesús? En primer lugar, lo aparta de la muchedumbre y lo lleva a solas, ¿no? Apolabómenos, alejándolo de la muchedumbre, catidían, a él solo. Y ahí lleva a cabo ciertos gestos interesantes. Mete los dedos en las orejas, le mete sus dedos en las orejas y le toca la lengua con saliva. Luego, mirando al cielo, suspira y dice Efetá, que significa ábrete. Bien, es interesante cómo, en primer lugar, el Señor Jesús quiere apartar a este hombre de la muchedumbre. ¿Por qué? Porque quiere tener un encuentro profundamente personal con este sordomudo. Y lo aparta de la muchedumbre porque quiere que esté alejado del ruido, en este caso del ruido incluso visual, ¿no?, de aquella muchedumbre que se aglomera, que está esperando ver qué sucede. No, Jesús lo lleva aparte, quiere estar solo con él. Y luego porque le interesa que lo primero que escuche el sordo no sea el mundanal ruido y todo el relajo, digamos así, que se va a armar antes de la curación de este hombre, ¿no? Le interesa que lo primero que este hombre escuche sea a partir y a raíz del silencio la palabra de Cristo, que es capaz de sanarlo. Entonces es interesante porque también nosotros estamos muchas veces inmersos en mucho ruido y somos sordos muchas veces más bien por abundancia de sonido, por abundancia de ruido, por abundancia de estímulos, sea en el sentido más literal de la palabra, ¿no? Físicamente estamos escuchando todo el tiempo muchas cosas, sea también desde un punto de vista, digamos, espiritual, estamos llenos de muchas actividades, de muchas distracciones, de muchas cosas que están sucediendo en cada momento y no nos damos una oportunidad para el silencio, para la serenidad. Ahora bien, este hombre entonces recibe estos gestos de Cristo. Estos gestos también son muy elocuentes, ¿no? Normalmente el Señor Jesús sana con la palabra y con algún gesto muy sencillo, ¿no? Se inclina, le toma la mano a la muchacha y le dice Talita cum.
Pero como aquí se trata de una persona sorda, es decir, que no puede recibir los estímulos de la palabra como las demás personas, Jesús realiza esta curación en gestos mucho más complejos, ¿no? Sabemos bien que Él puede hacerlo con una sola intención de su mente, ¿no? Que no es necesario tan siquiera que diga una palabra. Y si quisiera, con una sola palabra podría sanarlo. Sin embargo, realiza estos gestos porque quiere que aquel sordo que se ha sentido durante tanto tiempo excluido de la sociedad, recordemos lo que significaba estar con una discapacidad en aquel tiempo, ¿no? Significaba considerarse impuro, considerarse pecador y además pues no estar incluido de ningún modo en la vida social. No había ningún modo de inclusión como los que tenemos hoy en día. Entonces este hombre completamente excluido y de todo recibe pues esta atención de Jesús. Jesús que con su tacto le hace experimentar que se interesa por él, que se preocupa, que le está pendiente realmente de su verdad, de sus problemas, de sus dificultades. Entonces le mete los dedos en las orejas, le toca la lengua y luego mirando al cielo para que comprenda aquel sordo que el prodigio lo va a realizar Jesús por obra del Padre, ¿no? Levanta los ojos al cielo, ¿no? Este verbo que ya hemos escuchado varias veces y que sale también, se refleja en el momento de la Eucaristía, ¿no? Anablepsas, anablepo, mirando arriba, ¿no? Y suspira, ¿no? Este suspiro que nos ayuda a comprender y ayudará a comprender a ese sordo también la empatía que Jesús siente con él, ¿no? Sufre el dolor de este hombre. Y bueno, pues habiendo mirado al cielo, habiéndose empatizado con él, luego dice esta palabra tan significativa, efetá, que significa ábrete. Una de aquellas palabras arameas tan importantes que pasan al vocabulario cristiano, ¿no? Como talita cum, ¿no? Como la más importante tal vez abá. Entonces, efetá, que significa ábrete. Con esta palabra de Jesús, inmediatamente, como sucede siempre, se ven los efectos de la curación del Señor. Inmediatamente se le abrieron los oídos y se le soltó, fue liberada la cadena, la atadura de su lengua y hablaba correctamente. Entonces inmediatamente se le abrieron los oídos y el iuce fue soltada, diluida, liberada. ¿Qué cosa? El desmos es atadura, cadena. Entonces estaba atada su lengua, evidentemente por los problemas de audición que tenía, estaba su lengua atada. Y fue inmediatamente desatada para que pueda hablar correctamente. Hablaba correctamente. El alei orthos, esta palabra orthos significa de forma correcta, normal, ordinaria, bien. Hablaba bien. Bueno, vamos a comprender qué nos quiere decir esto a nosotros, ¿no? Sin duda, como ya veíamos al inicio, nosotros también somos de muchas formas como este hombre, ¿no? Somos sordos a la verdadera palabra que vale, a lo que realmente cuenta, y necesitamos que el Señor nos cure con su misericordia, con su amor, ¿no? Y el Señor tiene para con nosotros estos gestos, estos toques suyos que son capaces de darnos una nueva vida, que se experimentan sin duda de modo muy particular en los sacramentos, ¿no? En los sacramentos el Señor nos toca, nos da la gracia para poder cambiar, ¿no? Ahora, necesitamos pues que el Señor nos abra nuestros oídos y nos permita hablar correctamente. Vamos a comprender este detalle, ¿no? La Iglesia desde los primeros siglos ha incorporado a los ritos del bautismo el efetá, este rito, ¿no? Que se realiza haciendo la señal de la cruz sobre los oídos del recién bautizado y sobre sus labios, ¿no? El Señor te permita su tiempo, escuchar la palabra de Dios y alabarlo correctamente, ¿no? Entonces también nosotros que estamos muchas veces como
dañados por el ruido, ensordecidos por el mundo, necesitamos estar a solas con el Señor para que Él nos abra nuevamente los oídos y para que nos permita hablar correctamente. Es un detalle interesante este de hablar correctamente. Es decir, no basta solamente con la capacidad de hablar, hay que hablar bien. Sin duda, en el Evangelio eso se refiere en primer lugar a que podía hablar lingüísticamente bien, es decir, que ya hablaba de una forma que se le entendía, ¿no? Sin embargo, nosotros tenemos que también reconocer que por la gracia de Jesús tenemos que aprender a hablar correctamente, esto es, hablar sin permitir en nuestro lenguaje de doble sentido, lenguaje vulgar, un lenguaje de insidia, un lenguaje de chisme, un lenguaje que no sea amable, que sea denigrante, que sea vulgar, ¿no? Tenemos que aprender a tener un lenguaje que sea siempre edificante. San Pablo habla mucho de esto, ¿no? Que no haya nunca entre ustedes una palabra desedificante, que todo lo que digamos sea para edificar, que todo sea realmente con esta lengua que ha sido desatada por el Señor para proclamar las palabras del Señor y para hablar al estilo del Señor. Muchas veces tenemos nuestra lengua pues completamente como atada por la atadura del mal. Es interesante cómo incluso en el ministerio de la confesión lo puedes ver muchas veces, muchos de los males comienzan o se llevan a cabo a través de la palabra, ¿no? Hablar mal de una persona, hablar mal a una persona de forma grosera, violenta, expresarse con odio, el chisme, tantas cosas se expresan a través de la palabra, porque la palabra es un modo fundamental de nuestra capacidad humana, ¿no? De nuestra capacidad humana de expresarnos. Y por eso es una de las cosas que pueden ser más dañadas, como ya nos recuerda bien el apóstol Santiago en su carta, o puede ser también de las más útiles, de las más grandes, de las que más sirvan. Sobre todo, pues para un sacerdote, qué importante que es que su palabra sea una palabra que bendiga, que edifique, que levante, y no una palabra que destruya, que siembre enemistad, discordia, duda, sospecha, insidia, ¿no? Hablar correctamente. Pero también necesitamos escuchar correctamente. Muchas veces es tan necesario, ¿no? Aprender a escuchar, ¿no? No somos buenos para escuchar. Incluso cuando hacemos silencio, en ocasiones estamos solamente como pensando qué responderle al otro, en lugar de ese silencio verdadero que incluye la empatía de ponerme en el lugar del otro, de comprender sus problemas, sus necesidades, sus dificultades. Entonces tenemos que dar tiempo a aquellas personas que necesitan que les escuchemos. Tenemos que escuchar con atención y empatía. Tenemos que escuchar poniéndonos en el lugar del otro. Tenemos que escuchar, pues, especialmente a aquellos que nadie escucha. De esta forma, pues, podemos escuchar sobre todo, que es lo más importante, la palabra del Señor. El Señor nos abre sus oídos para que escuchemos su palabra. Y luego, pues, nos suelta la lengua para que proclamemos esa palabra a los demás. Escuchar y hablar de aquello que hemos escuchado de Dios nos pone en la capacidad de ser levadura en la masa del mundo. O sea, escuchando una palabra diferente, y no solo las malas noticias o el mal, y pronunciando una palabra distinta, la buena nueva de la evangelización y la capacidad de hacer el bien a través de nuestra palabra, nos convertimos, repito, en germen de una nueva sociedad. Ahora, la conclusión del Evangelio nos muestra cómo la gente proclamaba todo lo que el Señor hacía, proclamaba sin cesar. Y en esa proclamación emocionada repetían: todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hace hablar a los mudos. Esta frase, que tanto inspirado a los santos, nos llena a nosotros también de emoción cada vez que lo escuchamos, ¿no? Todo lo ha hecho bien. Kalos panta pepoyeken. Todo lo ha hecho bien, con este bien que es kalos, que es bondad y belleza, ¿no? Todo lo ha hecho bien, todo lo ha hecho bello, todo lo ha hecho bien hecho. Qué importante que es, al contemplar la vida de Cristo, reconocerlo como aquel que es perfecto hombre, modelo de humanidad, que lo ha hecho todo bien. El asombro aquí es porque ha hecho oír a los sordos y hablar a los mudos. Claro,
Este todo lo ha hecho bien se refiere no a que Jesús ha sanado a todos los sordos, a todos los mudos, ha sanado a todos los enfermos, sino que con sus gestos de misericordia ha hecho presente el amor de Dios en el mundo. Por eso es que todo lo ha hecho bien. Bueno, pues que contemplemos a Cristo que todo lo ha hecho bien y que nos dejemos llenar por su misericordia, por su cercanía hacia nosotros, por su deseo de hacer el bien a los demás. Que Dios los bendiga.